Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me siguen en este su canal Polémicos. Soy Xicoténcatl Delgado Santiago y como lo prometimos la semana pasada, este día el objetivo es complementar con la segunda parte el análisis de el contenido literario, su producción literaria de muchísimos años del maestro Gabriel García Márquez, el gran maestro del realismo mágico, autor de muchísimas obras, novelas, cuentos y una gran y vasta producción literaria. Quiero, sin duda alguna, comenzar con una obra destacada de él. A veces las obras, no porque sean muy extensas, son las más destacadas. A veces es al revés. Pudiera ser que una obra muy breve se convierta en un referente literario para cierta época. Y aun cuando la semana pasada abordamos el tema de la crónica de una muerte anunciada, una breve novela que tiene alrededor de 100 páginas dependiendo de la editorial, la historia en sí es muy interesante porque está basada en un hecho real. En un hecho real en el que aborda el tema importantísimo para ciertas sociedades patriarcales, como es el de la virginidad de una novia. Ángela Vicario, que se casa con un rico comerciante que llega al pueblo, en la noche de bodas se descubre que no era virgen. Y entonces ella sostiene que Santiago Nazar, un hombre de una familia acomodada, había sido quien mancilló su virginidad, y entonces ahí se desata prácticamente una tragedia hablada en la que los hermanos de Ángela, los hermanos Vicario, buscan desesperadamente a Santiago Nazar para matarlo. Y le anuncian a todo mundo, y todo mundo se entera, todo el pueblo se entera. Muchos dan por asentado que Santiago Nazar ya sabía que lo iban a matar y nadie le avisa, aunque lo ven. Esta tragedia que se da por horas, a final de cuentas tiene un terrible desenlace. Si alguien quiere tomar como hábito la lectura, yo les recomiendo que lean este libro porque es breve, es una de las mejores puertas para entrar a la literatura. Y de verdad, no les voy a comentar el desenlace, porque más bien mi invitación es para que lo lean. Es uno de los libros más destacados de Gabriel García Márquez por la trama, por el contenido en sí, por el tema, que para muchos podría ser un tabú más al día de hoy. Sin embargo, está presente. Son cuestiones que se dan y que se dieron en cierto tiempo. Y así como tenemos esta gran novela, muy breve, también recordamos la semana pasada un poquito la segunda en la que analizamos en El amor en los tiempos del cólera, que esta historia también él la basó en otra historia que él vivió de manera directa y familiar, porque es la historia de amor de sus padres. Por supuesto, cuando a una historia real se le da un toque literario y un toque como el que nosotros analizamos en esta novela de casi 500 páginas, nos damos cuenta de que hay resonancias del romanticismo del siglo XIX que abordaron muchísimos escritores latinoamericanos, entre otros uno muy destacado, como fue Jorge Isaacs en su novela María, la máxima novela del romanticismo latinoamericano. Y aquí hay resonancias agudas, fuertes, porque el amor que le profesa Florentino Ariza a Fermina Danza es desmesurado y la espera toda su vida. La espera toda su vida. Eso no quiere decir que no tenga relaciones, que no tenga amantes, que no tenga sexo. Claro que sí, tiene más de 300 amantes en su existencia durante esas 5 décadas, 6 décadas que esperó a Fermina Daza, y al final, cuando Fermina Daza enviuda del doctor Juvenal
Urbino, es cuando viene la consumación del amor que Florentino Ariza esperó toda su vida. Romance, claro, muchísimo. Engaños, también. Y son historias que Gabriel García Márquez fue armando poco a poco. Ahí es donde entra la polémica, precisamente, porque comienza a hilvanar justo parte de ese legado suyo, que es único. La vez pasada explicaba yo que su literatura es muy poética, porque él en un inicio quiso ser poeta. Fue periodista, sin duda alguna. Quiso ser poeta, leyó mucha poesía, conoció muchos autores y por esa razón su prosa es muy poética, sin duda alguna. Y ahí entonces nosotros nos podemos dar cuenta cómo puede él tener, por ejemplo, un motivo histórico del siglo XVIII y convertir en Del amor y otros demonios una novela también con ciertos tintes de exageración, pero que sin embargo nos hace que nosotros nos concentremos en que somos seres humanos. Imagínense ustedes el personaje central que vive con monjas, ella misma es monja, la muerde un perro un día y entonces su comunidad cree que está poseída por el demonio. Le piden a uno de los sacerdotes, Cayetano, que la cure. Y entonces, Sierva María de los Ángeles, o María Sierva de los Ángeles, se enamora de Cayetano y ambos caen en las redes del amor. Ese amor no puede continuar, están en un lugar en el que no se permite que una mujer y un hombre se enamoren. A final de cuentas, Sierva María muere y aquí es donde nace la curiosidad de cómo inicia la novela Gabriel García Márquez. Precisamente porque a Sierva María, a pesar de que ya está muerta y está ahí el cadáver, le sigue creciendo el cabello. Es un fenómeno muy curioso del cuerpo, porque hay fenómenos que se dan aun cuando partimos de este mundo. La novela está concentrada en el amor, en un amor prohibido, por eso el título, Del amor y otros demonios, y que nos da otra faceta de los seres humanos. Por supuesto, Gabriel García Márquez tiene la curiosidad de ver, de analizar el mundo y después de analizarlo, concentrarlo en sus obras, como por ejemplo, la forma en que de una manera, quiero decir muy personalmente, no me gustó mucho, quizás sea uno de los libros menos afortunados de Gabriel García Márquez y que sin embargo, a final de cuentas, constituyó la noticia de un secuestro, basada también en hechos reales de los secuestros que se dieron durante la década de los 90 en Colombia, en un contexto delictivo, de narcotráfico, en el que, por supuesto, la clase poderosa llegó a sufrir estos secuestros. Aquí es donde nosotros analizamos cómo el cronista, el periodista, toma su papel. Sin embargo, tal vez al ser el menos literario de sus libros, es como nos damos cuenta que quizá no tiene la belleza de las otras obras que creó. Hay uno más de los tantos que escribió, porque hay muchísimos más. Vivir para contarla. Vivir para contarla fue casi de los últimos libros que él escribió, en el que prácticamente describe magistralmente su vida. Son sus memorias desde su juventud. Son sus memorias que va hilvanando y que constituyen a final de cuentas la herencia que nos entrega para saber cómo se formó él como escritor. Entonces, Vivir para contarle la verdad es un libro muy interesante, es una crónica, aparte de una crónica, es su historia, es una autobiografía muy interesante que, si la podemos leer, léanla, la van a disfrutar enormemente.
de eso no me cabe la menor duda. Y una de las polémicas que la semana pasada planteé aquí fue con lo que cerré el capítulo anterior, fue la novela que escribió al final de su existencia, Memoria de mis putas tristes. Porque les comenté que el título de por sí fue polémico, que no sé si en algunas personas pudiera generar un escándalo, un título de esta naturaleza, y que sin embargo en algunos sectores pues sí lo generó, que se convirtió en un debate, que se convirtió en una forma de discutir, tal vez el exceso, decían algunos, del escritor, que polemizó, por supuesto, pues, puesto que de eso se trata también la literatura. La literatura prácticamente nos va a traer en forma velada, a veces en forma bella, en forma subrepticia, entre líneas, los mensajes que nosotros tenemos que ser capaces de destacar, de encontrar, para poder entender qué nos quiso decir este autor. Por esa razón es que la lectura de cualquier libro nunca va a ser percibido de la misma forma por un lector o por una lectora. Van a ser distintas percepciones que cuando ya se conjugan, cuando ya viene el debate, entonces ahí podemos llegar a conclusiones válidas. Sin embargo, cada uno va a observar estos libros con un enfoque diferente. Y de este análisis que estoy realizando sobre Gabriel García Márquez, quiero traer a colación uno que está considerado como su obra maestra. Su obra maestra, y que por supuesto algo a destacar es la diferencia en el tiempo que tardó en escribir Crónica de una muerte anunciada y 100 años de soledad. Imagínense Crónica, un libro de 100 páginas, 30 años para tenerlo listo. Y 100 años de soledad en poco menos de 20 meses. Sujeto a la presión, sujeto a un tema que ya traía él, de por sí lo traía desde sus primeros libros, desde La hojarasca, desde El coronel no tiene quien le escriba, desde Los funerales de mamá grande. Desde ahí Gabriel García Márquez trae a colación Macondo. Y cuando nosotros escuchamos Macondo, pues es obvio que estamos ya hablando de este gran libro. De este gran libro en el que hay que tal vez analizar a algunos autores que nos expliquen esta novela. Hacer una especie de árbol genealógico, como lo establece este libro, con el autor que en una introducción muy extraordinaria nos plantea cómo Gabriel García Márquez creó este libro, cuyo contenido, cuya estructura es ahistórica. ¿Qué quiere decir esto de ahistórica? Significa que no hay un orden lineal. Imagínense ustedes una novela del siglo XIX que tiene un orden lineal donde hay, digamos, un 1, 2, 3, hasta llegar al 10. Hay un orden. Sin embargo, cuando los escritores del realismo mágico, que tienen la influencia de Europa en cuanto a algunas estructuras como la de James Joyce, por supuesto que cambia toda la estructura y ese orden lineal se descompone por completo. Por eso se convierte en una novela ahistórica. No hay un orden. ¿Por qué? Porque la novela podría comenzar con el número 5, seguir con el 3, luego el 1, el 10 y así hasta que la novela queda estructurada. No hay un orden y ¿qué tiene que hacer el lector? En su mente, mientras está leyendo, ir ordenando esa novela. Por eso es que es importante leer con una guía destacada 100 años de soledad, que aborda, por supuesto, la historia de un pueblo de Colombia, Macondo, y con la historia de una familia, todos los Buendía, en varias y distintas generaciones que van avanzando, que crecen, que mueren,
que viven, que tienen amores y tienen tantas cosas que comparten en ese tiempo ahistórico. Por cierto, que es de destacar que la primera página de la novela, cuando se recuerda precisamente que frente al pelotón del fusilamiento, Aureliano Buendía recordó cómo en aquellos tiempos remotos su padre lo llevó a conocer el hielo, y así la forma en que describe en su primera página es una de las 10 más destacadas del siglo XX. Imagínense ustedes cómo lo pudo lograr, con esa maestría propia de Gabriel García Márquez, donde hay muchos elementos encontrados, donde hay mucha magia, donde hay mucho romance, donde el amor es parte central de la novela. Y por supuesto, si no lo hay, puede haber hasta suicidios cortándose las venas. Esta forma de mirar la realidad colombiana nos lleva a ese tiempo, el de los 100 años que marca Gabriel García Márquez y que sin embargo rebasa los 100 años. Los rebasa notablemente porque supera la historia de toda esa familia con un árbol genealógico enorme. Y por supuesto, ¿cómo hacer más interesante una novela? Como lo hizo Gabriel García Márquez, hay tintes de exageración que se dan en algunas partes. Imagínense una descripción en la que, hablando de dinero, un hombre le dice al otro, de los Buendía por supuesto, que tendrían que tapizar toda su casa con dinero. O que a uno de los Buendía, que llegó a pesar tanto y estaba tan gordo, que tenían que cargarlo entre 7 hombres. O de plano, definitivamente, la manera en que se concibe la belleza de Remedios. Le llaman Remedios la Bella, también uno de los personajes femeninos. Y era tan bella, dice el autor, que su belleza no es de este mundo. Todo este caudal que nosotros podemos ir entendiendo y armando en ese tiempo ahistórico, no lineal, en el desorden, nosotros lo vamos armando poco a poco. Es una novela compleja en sí. De ahí que alcanza los visos, por supuesto, de internacionalidad, de la fama a la que lo llevó precisamente esta creación. Obviamente siguió escribiendo después. Sin embargo, cuando Gabriel García Márquez concibió y dio al mundo 100 años de soledad, con eso era suficiente prácticamente para consagrarse como escritor. De manera tal que esa soledad, que ese amor profundo que se vive entre los personajes, las diferencias entre ellos, las muertes, las luchas políticas que se dieron muchas veces también en México entre conservadores y liberales, y que a final de cuentas le hacen tomar cierta postura política a Gabriel García Márquez, incluyendo el hecho de que tuvo mucha simpatía por el movimiento revolucionario de Cuba, nos hace pensar que no hay temas que estén alejados de nuestra propia realidad, que la soledad es un vínculo supremo entre los seres humanos, que los seres humanos vivimos, crecemos, amamos y muchas veces vivimos en soledad total. Esa soledad del pueblo colombiano es algo que, por supuesto, nos da los visos a nosotros de poder entender cómo podemos crecer a pesar de algunas carencias. Esa soledad hace que el pueblo colombiano se convierta en algo que es propio de la humanidad. Y eso internacionaliza el tema. Eso lo vuelve mundial y de alguna manera hace que los seres humanos, por supuesto, nos entendamos. Porque tenemos tal vez algunas carencias, como el vivir en soledad cuando esto sucede,
que sin embargo lo que más buscamos es vivir a plenitud en este mundo. Por eso el maestro Gabriel García Márquez nos entrega esta magnífica novela. De verdad, yo recomiendo ampliamente que si vamos a tomar las obras de un autor destacado, Premio Nobel de Literatura como Gabriel García Márquez, lo hagamos con método. Podemos empezar con la crónica de una muerte anunciada, podemos continuar con el amor en los tiempos del cólera y al final tomar y obviamente, como somos algunos maniáticos, que cuando nos enamoramos de un escritor, la verdad no lo queremos soltar. Yo no lo he soltado. Todavía este año leí El General en su laberinto. No fue muy de mi agrado, sin embargo, es producción literaria de Gabriel García Márquez. Ya los iremos comentando poco a poco en este, digamos, programa que vamos a darle más fuerza porque he estado analizando la manera en que podemos trabajarlo aún mejor. Por favor, sigue este canal, compárteme con tus contactos. Si te gusta, si te gustó, regálame un like. Quiero dedicar este programa a la ingeniera Quispe Lao, quien fue una partícipe destacada, inspiradora de este proyecto. Agradezco tu atención y nos veremos a la próxima. Muchas gracias.